Para comentar este y otros asuntos nos acompaña hoy el secretario regional de Comisiones Obreras, José Luis Gil. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Se atreve usted a hacer alguna previsión? En unos minutos vamos a conocer ese dato. En primer lugar, estoy encantado de volver a la televisión pública de todos y de todas. Muchas gracias. En fin, es un placer estar con vosotros. Hombre, no es fácil, pero los últimos años, la verdad es que el mes de noviembre siempre es un mes donde se destruye empleo, salvo de una manera excepcional el año anterior. No sé lo que va a ocurrir. Espero y confío en que en todo caso tengamos un dato positivo. Es verdad que el mes de diciembre, por lo que acabas de comentar, es un mes más positivo. Pero bueno, yo creo que hay que tomar medidas estructurales que nos permitan que todos los meses del año sean meses positivos para el empleo, que es lo que más falta nos hace. Pues precisamente, ¿cuántas personas en situación de desempleo están ahora mismo sin cobrar ninguna prestación? En la región tenemos en este momento, según datos oficiales, 116.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación. Es decir, muchísima gente que no tiene nada a final de mes. Hay que remarcar que el desempleo es una cuestión durísima para el conjunto de la sociedad, pero especialmente para la gente que lo sufre. Hunde a las personas y arruina un país. Y yo creo que hemos demandado siempre como organización, históricamente, que o hay pleno empleo o hay cobertura, ¿no? Los poderes públicos tienen que garantizar un empleo estable, de calidad y digno, y en todo caso, si esto no es posible, que la gente que no tiene empleo, que es, por cierto, porque no puede tenerlo, no por voluntad propia, porque a veces hay una leyenda urbana sobre esto, de que el parado goza como que estando en desempleo. Yo creo que no conozco a ninguno, yo no conozco a ninguno al menos que estando en desempleo esté encantado de conocerse. Yo todo lo contrario, está deseando, lógicamente, tener un empleo que le permita vivir con dignidad. Bueno, si no hay posibilidad de tener empleo, hay que tener cobertura plena para que la gente transite con dignidad y que se respete a sí misma, y también la sociedad debe de procurar que esto sea así. Es una obligación moral, ética y económica además. Señor Gil, pues para eso está trabajando el gobierno regional, están los sindicatos, ayuntamientos, diputaciones. En las últimas horas ha habido avances respecto a esto, es el Plan Regional Extraordinario de Empleo. Si le parece, vemos un vídeo y ahora lo comentamos. Muy bien. Han querido estar todos. Las 5 diputaciones provinciales han firmado su adhesión al Plan de Empleo de la Junta de Comunidades, al que aportarán 50 millones de euros. Una aportación que se ha calculado en base a la tasa de desempleo de cada provincia en el último año. Con este dinero y el que pone el gobierno regional se podrán destinar 224 millones a crear 30.000 puestos de trabajo entre 2016 y 2017. Se dará prioridad sobre todo a las personas que lo tienen más difícil. Y a pesar de que no ha sido fácil poner a todas las diputaciones de acuerdo, finalmente las 2 presididas por los populares, Cuenca y Guadalajara, han decidido sumarse. Que hay que dejarse de tonterías, que hay que dejarse de debates estériles, que podemos discutir sobre aspectos, matices, quién pone un poco más, quién menos, cuánto se anticipa o no, pero que realmente lo importante es movilizar una energía política y presupuestaria como para que Castilla-La Mancha en estos primeros 2 años, en la nueva época que se ha abierto, pegue un empujón. Que las administraciones debemos cooperar y que no sea el ayuntamiento de turno el que se le cargue un plus. Y yo creo que la muestra de que queremos que se genere empleo, queremos combatir el desempleo, es nuestra presencia tanto de la Diputación de Guadalajara como la de Cuenca esta mañana aquí en Fuensalida. Una creación de puestos de trabajo que llevarán a cabo los ayuntamientos. 9 de cada 10 han querido apuntarse a este plan de empleo. En total, 873 entidades locales. La mejora y el mantenimiento de las infraestructuras de los municipios aglutinan la mayor parte de los proyectos presentados. A mediados de enero comenzarán las primeras contrataciones. Bueno, pues escuchábamos al presidente regional, también al presidente de la Diputación de Cuenca, todos unidos por el empleo. Yo le quería preguntar, señor Gil, ¿cree que finalmente la CECAM, la patronal, terminará sumándose a este gran pacto? Déjeme que en primer lugar remarque la importancia de que todos entiendan que lo importante es la gente en desempleo y que este plan de choque es un plan de emergencia regional ante una situación de extrema necesidad y que no es un elemento para confrontar políticamente. Esto es muy importante, ¿no? Porque en el centro del problema están los desempleados y los poderes públicos, sean del color que sean, deben de atender a los parados y paradas en la región, ¿no? Por eso yo creo que este plan de choque no tiene paternidad posible. La tuvo en su momento cuando reivindicábamos en solitario, al menos Comisiones Obreras, este plan de choque hace ya muchísimo tiempo. Finalmente lo hemos conseguido y ya está.
Yo creo que ahora es para que se desarrolle de manera conveniente en los pueblos, en las ciudades de Castilla-La Mancha, y la gente que más lo necesita empiece cuanto antes a trabajar al menos 6 meses y después la cobertura correspondiente. Yo creo que en ese sentido todas las fuerzas políticas finalmente, algunos muy tarde, es verdad, pero finalmente han entendido que esto es lo importante, ¿no? Y la patronal yo creo que debería de hacerse un planteamiento, si me apura usted, pues hombre, más práctico, ¿no? Porque todo el dinero que se acaba de decir, que es una cantidad muy importante, que se dedica al plan de empleo, va directamente al consumo, porque no hay capacidad de ahorro en salarios tan pequeñitos, ¿no? Bueno, el consumo tiene que ver con las empresas y tiene que ver con la producción de las empresas. Por tanto, a ellos les interesa tanto como a mí como sindicato que haya ese tipo de planteamientos para que sus empresas, que representan ellos en todo caso, tengan capacidad de vender lo que producen. De no ser así, tendrán un problema serio y además habrá mortalidad empresarial como ha habido en 4 años. Más de 15.000 empresas han muerto en Castilla-La Mancha. Por tanto, no entiendo la razón por la que en su caso han decidido apartarse. Bueno, pero en fin, yo confío que nos encontremos. Seguimos caminando y espero que nos encontremos a corto plazo, también con la CECAM, porque es importante que contribuya de manera corresponsable con lo que pasa en Castilla-La Mancha y que todos arrimemos el hombro de manera razonable, cada uno con su planteamiento, lógicamente, pero sabiendo que lo importante es Castilla-La Mancha y la gente de Castilla-La Mancha, que para eso está la CECAM y también nosotros. Precisamente de relaciones le quería yo preguntar ahora. En los últimos meses los hemos visto participando en muchas iniciativas a comisiones obreras, con la Junta de Comunidades. ¿Qué tal es la relación con el gobierno regional y también, por otro lado, con la oposición? De respeto. Yo creo que es muy importante que recuperemos un clima propicio desde la discrepancia o la coincidencia con el gobierno o con la oposición para plantear legítimamente lo que nos preocupa y buscar espacios donde podamos todos, por y para Castilla-La Mancha, plantear iniciativas que además tengan después una plasmación. Estas cosas no se pueden estar constantemente enunciando sin que finalmente haya concreción. Yo creo que hemos planteado de manera, permítame que, en fin, humilde, pero muy ajustada a lo que más importa en Castilla-La Mancha, y ahora estamos desarrollando un trabajo muy importante desde el punto de vista de la relación o la interrelación con el conjunto de agentes y también de fuerzas políticas y del gobierno. Bueno, eso tiene que dar resultados a corto plazo. Yo creo que el plan de choque es un elemento que ha cristalizado, porque era muy urgente, y tiene que verse ahora su desarrollo. Pero, en fin, hay más cosas que nos preocupan y que nos ocupan, y yo espero que a corto plazo algunas de ellas se puedan poner en marcha y otras, lógicamente, que tienen un recorrido mayor a medio plazo. Pero lo importante es que hablamos y también que hay capacidad al menos de intentar entendernos. Y yo confío que por el bien de Castilla-La Mancha nos entendamos todos pronto y bien. El otro día le escuchábamos a usted dar un pequeño tirón de orejas a la Junta de Comunidades al no incorporarles a ustedes a ese plan adelante en el que están más bien recogidas las reivindicaciones de los autónomos. No sé si se ha corregido o se han puesto en contacto entre las partes. Bueno, hay una predisposición, no sé de quién, he de decir que desconozco la paternidad de esta reflexión, de pensar que lo que tiene que ver con los empresarios no nos importa, y están francamente equivocados, radicalmente equivocados, ¿no? Yo sé que los empresarios, en este caso la CECAM, por ser más preciso, se apartó, como bien decías hace un momento, del plan de empleo, plan de choque, porque no le importan los desempleados, porque no lo veían conveniente. Es que me da igual, por la razón que fuera, ¿no? Se han apartado. Pero a mí sí me importa lo que pasa en las empresas, y con los empresarios me importa y mucho. Yo creo que de la salud de las empresas depende un empleo estable y de calidad, y también que se genere empleo en la región. Por eso me importa mucho lo que hagamos en las empresas, y me importan los empresarios. Esto igual alguna gente no lo entiende, pero a mí, lo confieso aquí, me importan mucho los empresarios. Creo que hay que hacer cosas que nos permitan tener empresas sólidas que crezcan además en tamaño para que puedan exportar, que es una cosa muy importante, y por eso me parecía que era razonable que en un tema como el que acabas de señalar, que tiene una inversión a priori muy importante, el sindicato, al menos nosotros, tenemos que participar para dar opiniones y para respaldar en todo caso lo que se vaya a hacer, ¿no? Contribuir a que ese desarrollo sea efectivo y también a implicarnos. Queremos ser corresponsables, no mirar desde fuera, sino remangarnos y meternos en faena. Estamos para eso, no para criticar solo los males de otros, sino para que, en fin, nos juzguen por lo que hacemos. Y a mí me importa mucho lo que pasa en las empresas, y por eso quiero participar activamente en el desarrollo de esas políticas que tienen que ver después con el empleo y con las empresas, por supuesto. Hay una cosa, creo que es oportuno, por lo que me comentabas, que obsesiona a la patronal hace ya muchísimo tiempo. Es una cosa histórica, ¿no? Usted ahora, como yo, he escuchado muchas veces a la CECAM, también a la COE, plantear que tienen que bajarle las cuotas a la seguridad social porque si no, no son competitivos. Y este soniquete es viejísimo.
eterno, diría yo, ¿no? Y no son capaces de entender que lo que más importa es la cuota de mercado, no la cuota de la seguridad social. Y para eso tienen que tener empresas que tengan capacidad, primero, de buscar nuevos mercados para que sus productos se puedan colocar. Les debe de preocupar que el crédito fluya de manera razonable, que tengan acceso a un crédito barato y en condiciones, y además, insisto, que fluya. Y también tienen que preocuparse, por ejemplo, por el coste energético. Bueno, estas cosas que son elementos fundamentales de la vida de una empresa, fundamentales, más que las cuotas a la seguridad social, yo no le escucho a la CECAN reivindicarlos. Yo sí los reivindico porque me preocupa lo que le pasa a las empresas. Y creo que estas cosas que son estructurales hay que abordarlas con los gobiernos de Castilla-La Mancha y del país, para que tengamos empresas saneadas, también un crecimiento importante de su tamaño para que puedan tener capacidad de exportar y, por tanto, de producir más, tener más empleo, y empleo de calidad y con derechos, que es lo que reivindicamos siempre como sindicato. ¿Se le parece? Nos ocupamos ahora, estamos a las puertas de unas elecciones generales después del 20 de diciembre. ¿Qué expectativas tiene Comisiones Obreras? ¿Habrá un cambio en esa reforma laboral? Tiene que haber un cambio. La reforma laboral, las reformas laborales, especialmente la última, pero también la anterior, han tenido un efecto demoledor en nuestro país, ¿no? Demoledor en todos los aspectos, ¿no? Cuando nosotros convocamos una huelga general y explicábamos las razones por qué era preciso confrontar con un arma tan importante como la huelga general, había mucha gente de manera interesada que no lo entendía y mucha gente de buena fe tampoco lo entendía. Bueno, la experiencia, después de 3 años de vigencia de la reforma laboral, nos dice que ciertamente teníamos razón. Pero bueno, esto no me consuela. He de decir que intuíamos que las consecuencias iban a ser nefastas, lo están siendo, desde el punto de vista del mercado de trabajo y también desde el punto de vista de las pensiones, de la seguridad social, del mantenimiento del estado de bienestar. Es decir, ha sido tal el poder que se le da a los empresarios sobre los trabajadores que hay una desregulación muy preocupante. Donde hay sindicato es más fácil, mejor dicho, hay posibilidades de disputar, en todo caso, con el empresario las condiciones laborales. Donde no hay sindicato es una jungla además con víctimas, y las víctimas siempre es el eslabón más débil. Y en la relación entre trabajador y empresario, la parte más débil siempre es el trabajador. Por eso planteamos que hay que unirse para que al menos tengamos una oportunidad de defender lo que nos preocupa y nos interesa como trabajadores y como ciudadanos. De ahí que el sindicato esté tan interesado en extender sus redes en las empresas para que podamos proteger más y mejor, crecer más para ser más y, en todo caso, confrontar en su caso, negociar en su caso, que es lo más importante, con la contraparte, sea gobierno o sea patronal. Señor Gil, vamos a cambiar de tema porque ya tenemos ese dato del paro. Ha bajado en 27.071 personas en España. Parece que es positivo. Sin duda, siempre que baja el paro es un dato muy positivo. Después es verdad que cuando analizas el comportamiento y ves el tipo de mercado de trabajo que tenemos, te das cuenta de que hay un problema serio, ¿no? Porque el empleo que se ha creado en los últimos tiempos, bueno, mejor dicho, el empleo que se ha destruido después del empleo que ha llegado, es un empleo de baja calidad, ¿no? Una calidad ínfima, con contratos en precario y además con una falta de derechos galopante, ¿no? De ahí que hoy, en el año 2015, tengamos los mismos salarios a nivel general que teníamos en el año 2007. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de contrato, tiene que ver con la pérdida de derechos y tiene también que ver con los elementos que se han puesto en marcha por parte de la reforma laboral. Esto no es casual. Esto sí tiene paternidades y tiene intereses clarísimos hace algún tiempo que ahora dan la cara de una manera tan dura y tan cruda para mucha gente, ¿no? Por eso queremos combatirlo, por eso creemos que es importantísimo que esa reforma laboral se derogue de manera inmediata y que convengamos con el Gobierno de España un nuevo Estatuto de los Trabajadores que nos permita tener una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país para abordar las cosas que nos preocupan, como ciudadanos y como trabajadores. Yo creo que en ese sentido las cosas han de ir mejor, tienen que ir mejor, hay que tener memoria. Esta legislatura que acaba dentro de unos días, apenas unas semanas, se caracteriza porque ha habido más desempleo, más precariedad, más desigualdad, crece la exclusión social y también la pobreza. Nunca en este país ha habido tantos trabajadores pobres.
Hace no mucho tiempo, trabajar era un sinónimo de tener una vida, en fin, con más o menos dificultades, pero desahogada en todo caso, y nunca ser pobre. Hoy hay un fenómeno que es muy preocupante, y de ahí la calidad del empleo, y es que hay trabajadores, muchos, millones, que son pobres, y esto no puede ser. Esto hay que dar una vuelta seria para recuperar la dignidad y también, lógicamente, que la gente pueda vivir con normalidad, ¿no? Otro dato que conocemos, señor Gil, la Seguridad Social ganó 1.620 afiliados en toda España. ¿Le parece que es reseñable? Es positivo, siempre es positivo, ¿no? Pero desde luego es un dato que apunta en la buena dirección, que hay que consolidar y que hay que incrementar. Es una cantidad a todas luces muy pequeña, ¿no? Lógicamente, si es positiva, siempre es un aliento para seguir trabajando en la misma dirección. Pero yo creo que si no se toman medidas de carácter estructural, este tipo de cosas serán reflejos apenas de momentos puntuales y coyunturales. Creo que hay un problema de fondo muy serio que hay que abordar con rigor y con responsabilidad por parte del gobierno y los agentes sociales, también la patronal. Habla usted de condiciones precarias, de esos, digamos, contratos que deberían mejorar. ¿Qué le parece a usted esa propuesta que hacen algunas formaciones del contrato único ahora con vistas a la campaña electoral? Bueno, pues que es muy electoral y es verdad que trazo grueso suena bien la música para mucha gente que seguramente no tiene los detalles de lo que significa el contrato único. El argumento fundamental que se utiliza para vender esta propuesta, digo vender porque es vender, es que todo el mundo tendrá un contrato indefinido. Bueno, es que es justamente al revés. Todo el mundo, a partir de ese momento, cuando esto entre en vigor, que espero que no sea nunca, tendrá un contrato precario. Este cambio es un cambio cualitativo muy importante, pero es verdad que en campaña electoral, en fin, como es una cosa que entra bien y como además se argumenta que tenemos 40 contratos, que cosa que no es cierto por otra parte, es verdad que hay tipos de contratos con bonificaciones que son hasta 44. Eso es verdad, pero no hay tipo de contrato que es diferente. Bueno, yo creo que en este país necesitamos un contrato indefinido, clarísimamente, claro con todo el mundo, y después un contrato eventual por circunstancias de la producción, que tenga picos y que sea razonable que esto sea así, y controlado y además con derechos, y un contrato de formación y prácticas, 3 contratos, 3, no más, 3. Pero lógicamente con una aplicación adecuada y con una inspección de trabajo que vigile la legalidad de la aplicación de ese tipo de contratos, aparte de que el sindicato esté pendiente. Pero le decía antes que hay miles de empresas donde no estamos y lógicamente si no estás es muy complicado poder llegar. Pues José Luis Gil, secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, muchas gracias por venir a este programa Castilla-La Mancha Despierta. Esperamos tenerle pronto. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias.